Un saludo de vuelta para todos, queridos alumnos. Esta es la tercera parte del video de lo que es la historia clínica. Antes de comenzar a hablar del tema o el contenido de hoy, quisiera aclarar un poquitito acerca de las preguntas que surgieron, ya las últimas preguntas que quedaron sin responder aún, y lo comparto con ustedes para que todos puedan saber la respuesta, por si les surja de la misma pregunta o el tipo de pregunta. Dice, hola profesor, tengo una duda. En el apartado del video que habla de los antecedentes patológicos personales hay dos puntos que me confunden y quisiera diferenciar. Por ejemplo, en internaciones anteriores de valor clínico y antecedentes quirúrgicos, si el paciente presenta diverticulitis, por ejemplo, sabemos que es una patología quirúrgica y la internación por esta patología lo va a colocar en internaciones anteriores de valor clínico o antecedentes quirúrgicos. Desde ya agradecería si le podría brindar otro ejemplo. Todas las preguntas son muy buenas. Son preguntas que a todos en algún momento como estudiantes nos surgieron y nos generan un poco de confusión. Pero la realidad es que cuando vaya pasando el tiempo, ustedes van a adquirir mejores habilidades y este tipo de preguntas ya sería bastante simples de resolver. En cuanto a la respuesta, te diría yo que si el motivo de consulta y la antecedente de la enfermedad actual se trata de un cuadro relacionado a diverticulitis, quedaría como antecedente remoto de la enfermedad actual. Y si la diverticulitis no llegó a un resorte quirúrgico, como una colectomía o hemicolectomía, entonces puede ir tanto en internaciones o datos de valores clínicos como quirúrgicos. Ninguno va a quedar mal. De eso no te preocupes. Esto es respuesta a la primera pregunta. La segunda dice, buenas tardes, en el video habló en la parte de antecedentes patológicos personales, de preguntar si el paciente conoce la vinchuca y en el formato de historias clínicas que nos enviaron aparece en el punto 3 en condición ambiental y socioeconómica. ¿Dónde es correcto referir? En realidad aparecen los dos puntos. Yo les hablé en ambos puntos. Pero esta pregunta creo que ya fue respondida y si tiene relación la posibilidad o dar la cabida a tener en cuenta, por ejemplo, una enfermedad de Chagas, puede ir como en la parte de antecedentes patológicos personales y si no, puede ir en lo que es el CASE. Puede repetirse, si puede repetir, no va a estar mal tampoco. Entonces, no nos compliquemos con eso, puede ir en cualquiera de esos puntos. La siguiente pregunta es, ¿el uso anticoagulante siempre hay que especificar la dosis por día, ya que estas difieren y el horario? Pregunta, sí, así quedamos en que íbamos a nominar a la patología, el tiempo de diagnóstico y el tratamiento que recibe y si es regular o no su tratamiento. Probablemente de conjunto de cuatro preguntas, FARVA dice en el último, que es la fibrilación auricular de respuesta ventricular alta, por sus siglas, es lo que condiciona a que el paciente reciba anticoagulación. Entonces, en tu caso quedaría como un antecedente patológico personal de interés clínico, portador de fibrilación auricular. ¿Puedes utilizar las siglas? Sí puedes utilizar. Resulta que hay siglas o acrónimos que prestan a confusión. IRA, por ejemplo, que es un acrónimo de insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda, que también puede prestarse a confusión con infección de las respiratorias aéreas o insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, en esos casos, cuando caen en ambigüedad, es conveniente utilizar sin abreviar o sin representar por siglas o acrónimos. Pero te recomiendo siempre utilizar el extenso de la definición para que no preste confusiones en ningún momento. Entonces, evitar las abreviaturas. Especificar la dosis, sí, hay que especificar las dosis, de eso no hay que tener dudas y si difiere específicamente en los anticoagulantes varía a cada momento, entonces el último esquema de anticoagulación es el que se coloca y los días en el que consume el paciente. Cateterismo cuenta como antecedente quirúrgico en la APP y hay que especificar si se colocó un esteno o no, dice la pregunta número 2 y te digo, realmente el cateterismo es un procedimiento terapéutico y diagnóstico. En este caso, en el caso específico, al colocarse un stent se convierte en un procedimiento terapéutico y la enfermedad que le llevó a realizarse el cateterismo probablemente fue un infarto agudo del miocardio, entonces es un antecedente patológico clínico.
y el tratamiento fue la colocación de un stent. Y puedes decir en dónde está el stent, en qué arteria fue colocada ese stent. Cardiopatía hipertrófica y coronariopatías cuentan como diagnósticos. Sí. Portador de cardiopatía hipertrófica o cardiopatía hipertensiva o enfermedad coronaria, yo creo que podés colocar, no va a haber ningún problema dentro de las enfermedades médicas, y tenés que hablar del tiempo de evolución del diagnóstico y el tratamiento que recibe. La miocardiopatía hipertrófica probablemente está con antihipertensivos como tratamiento, y la enfermedad coronaria cae dentro de lo que es el infarto en tu caso. Creo que con eso te respondo. Entonces queda como, sí puedes colocarlos, solo que puede haber redundancia ahí entre coronariopatías y el infarto por el cual se llevó a realizar la colocación del stent. Entonces queda en esa manera. Si la siguiente pregunta es si a la paciente se le extrajo un tumor durante la cesárea, ¿eso va en antecedentes quirúrgicos o va como aclaración de hábitos ginecológicos o en la parte de cesárea? Cesárea es específicamente relacionado con los hijos. Entonces, en la extracción o la exéresis de un tumor, eso va como antecedente quirúrgico. Es mi opinión. Dice, buenas doctor, en el punto de hábitos viciosos, si mi paciente convive con un fumador activo, lo describo a él en tal punto como fumador pasivo o descarto el dato. Es un dato importante, más aún si la patología que motivó a la consulta o a la internación es un cuadro respiratorio, sí vale la pena eh, nombrar al fumador como pasivo en hábitos tóxicos. No es que se refiere a que sea un fumador, sino que es para dejar claro de que sí está expuesto como el tabaco. De la misma manera también si tenemos un cuadro respiratorio, donde pensamos en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en enfisema pulmonar y no es fumador, hay que ir viendo si este paciente tiene exposición a los humos como cocinar a leña. Entonces, eso sí puede ir colocado tanto en casa como en hábitos tóxicos. Donde vaya, no importa contarle que esté y esté relacionado al caso. Con estas dudas aclaradas, entonces vamos a pasar a la clase del día de hoy. Retomamos de vuelta al formato de la historia clínica. Hemos visto hasta los antecedentes remotos de la enfermedad actual y yo les había dicho que iríamos hasta el punto 9 de ectoscopía, pero vamos a avanzar un poquitito más e iremos hasta el punto 10. La clase de hoy entonces va hasta el punto número 10. Les quiero recalcar que este video tiene como objetivo primordial, como función, es la de orientar el estudio de todos ustedes. Ustedes deberían recurrir a los libros para poder profundizar un poquitito más acerca de cada ejemplo que nosotros estamos dando, y si van surgiendo preguntas, ustedes pueden hacernos llegar sus dudas para que nosotros tratar de aclarar. Con las tareas vamos a ir tratando de afinar un poquitito, pero eso ya más adelante, si Dios permite, vamos a ir ajustando en las prácticas cada pregunta y cada detalle interesante que ustedes tienen. Entonces, mi idea no es abarcar todo porque este video sería muy extenso, sería muy cansador. Entonces, lo que queremos hacer es nada más orientarle a ustedes para que ustedes puedan ir a tener una buena lectura. Hasta el examen físico, entonces, ya sin más, eh, vamos a hablar de lo que yo les había dicho en el video anterior, en la parte final, de lo que es básicamente el corazón de una historia clínica, el antecedente de la enfermedad actual. Antecedentes de la enfermedad actual, que lo abreviamos como AEA. Antecedente de enfermedad actual. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener este apartado? Entonces, la historia clínica en el punto 7 tiene una definición que es la historia secuencial y cronológica de los signos y los síntomas que refiere el paciente desde que inicia su enfermedad y que lo lleva a la consulta. No todo aquello que le haya pasado al paciente es antecedente de la enfermedad actual. Recuérdense que nosotros también tenemos un antecedente remoto de la enfermedad actual, que es algo parecido, pero
que ocurrió antes y no guarda relación con esta internación, pero son parecidos. Y como antecedentes patológicos personales, todo aquello patológico, toda aquella enfermedad que pudo haberlo llevado no a la consulta, que tiene como antecedente. Pero acá nos centramos en lo que le pasó en el ahora y el cual el paciente tiene como motivo de consulta y lo lleva a la internación actual en la que estamos haciendo la historia clínica. Esta historia se debe utilizar en términos médicos y hacer constancia de los datos negativos de valor relacionados a la patología del paciente. Esa es la definición corta y bastante acertada de lo que es el antecedente de la enfermedad actual. Ahora, este antecedente de la enfermedad actual, más adelante les voy a ir explicando cómo lo vamos a hacer. Tiene que tener ciertos requisitos que tienen que cumplir. Sería una secuencia, y esa secuencia tiene una cronología. Secuencia quiere decir que la historia va paso a paso. Tiene sus pasos, tiene un inicio, tiene un fin. Una secuencia. No está desordenado, entonces tiene un orden. Si no está ordenado, entonces probablemente va a estar mal ese antecedente de la enfermedad. La cronología, sabemos de que los síntomas avanzan en el tiempo, algunos síntomas se adhieren, se agregan, se suman al cuadro, van desapareciendo, se van agregando otros, pero sí hay un orden en el tiempo, un orden cronológico en el que van ocurriendo estos signos y síntomas que nosotros tenemos que detallar. Y lo detallamos desde lo más remoto a lo más reciente. La narración que debe dejarse en constancia en ese apartado debe ser una narración clara. Hay que evitar palabras que presten a la confusión, que le dejen poco claro la narración. Y también, así como dice el siguiente punto, no prestar a confusión. Resulta de que les doy un consejo. Los antecedentes de la enfermedad actual es un poema, es un cuento. Tiene una introducción, nudo, desenlace, tiene sus partes y hay que respetar, hay que narrarlo de forma que se pueda entender y no se pueda prestar a confusión. Y el que lo escuche o el que lo lea no tenga dudas de lo que haya pasado, que no le queden huecos o espacios en el que uno no sabe qué le pasó al paciente en ese momento. Entonces, tiene que ser bastante claro. Queremos caer eh, en la tentación de a veces narrar cosas que son poco importantes o irrelevantes. No es lo mismo, por ejemplo, por darles un ejemplo, decir el paciente consulta por dolor en epigastrio posterior a la ingesta de 3 empanadas con gaseosa. 3 empanadas con gaseosa ya son detalles que parecen así a un tinte de chisme, no es relevante para nosotros y como que el siguiente punto dice lenguaje médico técnico, nosotros tenemos que traducir de ese lenguaje del paciente a un nivel un poco superior y decir dolor en epigastrio tras la ingesta copiosa de alimentos, por ejemplo, o alimentos de contenido graso. Esa sería la forma correcta. O sea, hay ciertos detalles que hay que omitir y no hablar todo lo que el paciente dice, sino que hacerlo muy técnico y muy claro. El siguiente requisito es que tiene que ser convincente. Así como les dije anteriormente, no tienen que dar cabida a dudas. El que lee un antecedente de la enfermedad actual de calidad no tendrá dudas, sino avanzará en el diagnóstico. Y evidentemente algo tiene que ser coherente. A veces los pacientes sueltan una serie de informaciones. Yo como médico tengo que tener la habilidad de poder tomar aquello que necesito para poder construir un síndrome y tratar de omitir todo aquello que no tenga coherencia o relevancia en el caso. Una vez que yo tenga todos estos requisitos, yo puedo decir que mi antecedente de la enfermedad actual es de calidad. Ahora, ¿cómo vamos a presentar? Existen varias formas de presentar. Las más representativas son las
la forma de presentar ordinal y la forma narrativa. Ordinal, que la palabra dice que viene por orden, es donde se describen cronológicamente cada uno de los síntomas. O sea, yo voy a tomar un síntoma y lo voy a describir según la cronología. Ya les mostraré más adelante. Y la narrativa, así como dice, narra en conjunto todos los síntomas. Por ejemplo, en la presentación ordinal, algunos semiólogos toman un síntoma, el primero que apareció, lo va a tomar al segundo síntoma, al tercer síntoma, de acuerdo al orden de aparición. Y a cada síntoma le describe de forma separada al resto, de forma ordenada. Y en la forma narrativa hay una pequeña introducción cronológica, se habla del tiempo de evolución del síntoma del cual se va a hablar, se le describe a ese síntoma con sus características, se le van sumando los síntomas o restando los síntomas y el paciente va a tener un desenlace que usualmente ese desenlace es la llegada al hospital. Y por último colocamos a los datos negativos de valor. Esta última forma, la forma narrativa, es la que más empleamos, pero ambas formas están bien de todas maneras. Yo voy a trabajar un poquitito de la forma narrativa y con el ejemplo que les voy a dar. Por ejemplo, mi motivo de consulta será dolor. Mi introducción sería: el cuadro prehospitalario inicia. Es una forma, existen varias formas de iniciar la narración. Esto es un ejemplo nada más. El cuadro prehospitalario inicia. El tiempo, 5 días antes del ingreso. Siempre es días antes del ingreso. Vamos a acostumbrarnos a utilizar esta manera de narrar cronológicamente. ¿Con qué inicia 5 días antes del ingreso? Con dolor. El dolor, y cuál es la característica que le representa ese dolor, es que se localiza a nivel del hombro izquierdo, de intensidad 8 de 10, tipo puntada, que no irradia, que se exacerba con los movimientos del miembro afecto y cede con analgésicos comunes. Esta es una descripción solamente del dolor. 3 días antes del ingreso, porque yo necesito hablar de otro fenómeno sintomatológico que tuvo el paciente. Entonces, pero que apareció después, no apareció concomitantemente al dolor. 3 días antes del ingreso se agrega fiebre. Fiebre no graduada que inicia con escalofríos, tipo continua, que cede con paracetamol, terminando en lisis. He tomado la fiebre en el tiempo y empecé a describir sus características para producir después el desenlace. Y digo, 2 horas antes, que también habla de un fenómeno cronológico, antes del ingreso el dolor aumenta de intensidad, por lo que acude al servicio para diagnóstico y tratamiento. Entonces siempre mi AEA tiene que terminar con el motivo de consulta. Y para finalizar esta narración, yo coloco: niega traumatismos previos, náuseas, vómitos, tos, expectoración, dolor retroesternal, disnea u otro dato de valor semiológico. Me voy a detener un poco para explicarles acerca de lo que coloqué a modo de ejemplo. Si ustedes se fijan, el primer síntoma del cual he hablado es el dolor. El dolor tiene ciertas características semiológicas que uno tiene que describir. ¿Cuáles son esas características? Es la pregunta. Pues cada motivo de consulta tiene una forma peculiar de preguntar, que lo voy a explicar un poco más adelante. Después hablé de la fiebre y después hablé del desenlace, que es que aumenta la intensidad 2 horas antes del ingreso. Algunos estudiantes, por ejemplo, y error que no quiero que ustedes cometan es, por ejemplo, hacer esto de 5 días antes del ingreso, paciente presenta dolor, 3 días antes del ingreso, paciente fiebre, y 2 horas antes la fiebre no cede, motivo por el cual acude a nuestro servicio. Y le toma como motivo de consulta el dolor,
pero mi desenlace habla de que la fiebre no cedía y por eso fue al hospital. Entonces, estrictamente, este ejemplo que le estoy dando, el motivo de consulta no coincide con los antecedentes de la enfermedad actual. El motivo de consulta sería la fiebre, porque eso fue lo que le trajo. Entonces, mucho ojo. Y les dejo el dato y les recalco que siempre nuestro antecedente de la enfermedad actual debe de culminar con el motivo de consulta. Después tenemos a los datos negativos de valor, que como ya expliqué en una de las preguntas en las tareas anteriores, en el video, en el primer material que les había enviado la jefa de la cátedra, y preguntaron de qué son los datos negativos de valor. Los datos negativos de valor son todos aquellos signos o síntomas que te ayudan a pensar en un diagnóstico u otro y te ayuda a descartar. Por ejemplo, paciente que tiene dolor en el hombro y tiene fiebre. En este caso, yo estoy pensando que el paciente tiene una artritis séptica en la articulación del hombro izquierdo. Pero como que el infarto agudo de miocardio también semiológicamente presenta dolor a nivel del hombro, yo tengo que hacer otras preguntas para que el que le esté leyendo este antecedente de la enfermedad actual también entienda de que yo pensé, de que yo quise descartar un infarto, por el cual yo le pregunté si el paciente tuvo disnea, tuvo dolor retroesternal, que son característicos del infarto. También le pregunté si tuvo traumatismo previo como dato negativo de valor, porque capaz si el paciente no te estaba contando que a lo mejor y se cayó y entonces esa es la causa del dolor. Entonces es un diagnóstico diferencial el traumatismo, entonces yo estoy haciendo esas preguntas. ¿Tuvo fiebre? Eh, entonces yo pregunto si tuvo tos, expectoración, para saber como causa común de fiebre que pueda doler ahí en el tórax, irradiado hacia los miembros, una neumonía, las náuseas y vómitos que pueden acompañar o no al infarto agudo de miocardio. Entonces, mis datos negativos de valor me ayudan a hacer entender de que yo sí pensé en otras patologías que son parecidas a la que tiene mi paciente y que me ayudan a descartar. Les había dicho de que cada síntoma o signo debe de tener una descripción. Y estos básicamente son los 7 atributos que cada síntoma tiene que tener. Cada, cada signo o síntoma uno tiene que indagar acerca de su localización, de la calidad del síntoma, en qué consiste ese síntoma, de la cantidad o la intensidad que tiene ese síntoma, el tiempo de evolución, las condiciones que exacerban ese síntoma o atenúan o mejoran o alivian ese síntoma y con qué otro síntoma, otra sintomatología está asociada. Estas son las 7 preguntas en general para cualquiera de los síntomas. Pero ojo, existen ciertos síntomas, preguntas obligadas a realizar. Por ejemplo, en el libro de Argento ustedes van a encontrar este cuadro y habla en el capítulo de dolor. Y existen 6 preguntas que hay que realizar indefectiblemente ante el síntoma de dolor. Y utiliza la mnemotecnia, que es el acrónimo ALICIA. En la parte de abajo, si se fijan, la antigüedad o la aparición, la localización del dolor, donde se irradia o propaga el dolor, el tipo o carácter del dolor, la intensidad de 1 al 10, por ejemplo, y cuáles son los factores que atenúan o agravan la sensación de dolor. Y le faltan los síntomas acompañantes al final. Entonces, para cuando tengamos el caso de dolor, son estas características las que yo debo recabar. No puedo centrarme y hablar de cada síntoma y su especificidad. Entonces, les invito a que recurran al libro y vayan viendo. Aquellos síntomas que son particulares y las preguntas son un tanto diferentes son los que están en la parte 4 del libro Agentes, signos y síntomas generales, como ustedes ven, dolor, fiebre, disnea, cianosis, edema, ictericia, astenia, pérdida y ganancia de peso. Pero también les invito a leer un poquitito de cada apartado del libro, por ejemplo en la parte 7 de cardiovascular, siempre en la primera sección habla de los motivos consultas de ese aparato o sistema. Y las preguntas específicas que vamos a hacer para cada tipo de signo o síntoma. Pero
Recuerden siempre el cuadrito, el primero que les mostré, los 7 atributos, son básicamente las preguntas que le hacemos a todos. Y cada uno va a tener una forma o pregunta peculiar que hay que hacer porque nos ayuda a diferenciar un diagnóstico de otro. Voy a hacer el ejemplo de, del motivo de consulta dolor. Primero, hablo de la antigüedad o el tiempo de aparición. Entonces yo digo, dolor de 5 días de evolución, que si voy a hacerlo en un antecedente de la enfermedad actual, tengo que decir 5 días antes del ingreso. Dolor de 5 días de evolución. Localización es el siguiente punto de la palabra Alicia y digo, localizado en región retroesternal. Luego debo preguntarle gradación y digo, que irradia a cara interna del miembro superior izquierdo, hombro ipsilateral y región del cuello y mandíbula. Esas son las zonas donde el dolor se irradia. Después el carácter o tipo. El tipo de dolor es opresivo. Hay varios tipos de dolor que ustedes van a ir viendo en el libro, tipo puntada, lancinante, terebrante, hay varios tipos, varios tipos de caracteres de dolor. Entonces, en el caso de mi ejemplo, yo utilizo el tipo opresivo. Después tengo que hablar de la I de intensidad. De gran intensidad, 10 de 10, que es una escala numérica de gradación del dolor. ¿Qué? Luego dice que tengo que hablar de la atenuación o agravación, la A de Alicia, la última A. Y digo entonces en mi redacción que se exacerba con el esfuerzo físico y mejora con el reposo y con la medicación oral de nitrato de isosorbida. Y por último, hablo de los síntomas acompañantes. Al dolor le acompaña sudoración profusa, náuseas y sensación de muerte inminente. Esta es la manera en la que, a modo de ejemplo, yo puedo narrar sobre las características del dolor. Quiero que tengan en cuenta que no todos los síntomas son necesarios interrogar de manera más profunda, sino que son consideradas nada más como síntomas acompañantes. Por ejemplo, en este caso, yo hablo de un dolor tipo anginoso, un dolor por un infarto probablemente, es lo que les estoy narrando. A modo de ejemplo, dice que los síntomas que le acompañan son sudoración profusa, náusea y sensación de muerte inminente. Ellos son síntomas acompañantes. Yo no necesito hacer una mayor profundización ya que acompañan nada más al síntoma. Ahora, si a este dolor le acompañaba dificultad respiratoria, la dificultad respiratoria sí es un signo muy importante que no debería solo considerarlo como síntoma acompañante, sino que voy a pasar a describir el síntoma Disney o dificultad respiratoria. De tal manera, con la misma característica con las que pregunté el dolor. Entonces, debo ser un poco hábil para poder dejar solamente el síntoma como acompañante y describirlo hasta ahí o profundizarlo un poquitito más y describirlo como un dato de valor más y profundizar sobre sus características. Entonces, utilizo ese esquema de narración a modo de ejemplo que les di para poder hacer. Ahora, ¿qué yo voy a preguntar si mi paciente tiene ictericia? Entonces voy a recurrir al libro y veo las características que tiene que reunir ese síntoma y esas son las preguntas que yo voy a realizar y voy a hacer el apunte en mi antecedente de la enfermedad actual. Bueno, vamos a seguir remotos de la Los antecedentes remotos de la enfermedad actual, como la condición anterior que guarda relación directa con la patología actual. Este AEA, si estuvo hablando de cierta patología o se describe o configura como cierta patología, y si el paciente no es la primera vez que le ocurre esto, si se le ocurrió alguna otra vez y no tiene conexión en tiempo con este estado actual, a eso lo vamos a referir como antecedente remoto de la enfermedad actual. O sea, eh, lo que quiero dejarles claro es que vamos a tomar al cuadro similar a este cuadro actual que tuvo antes o también una enfermedad crónica que se puede considerar colocarlo en el área si la patología actual es una descompensación. O sea, si mi paciente es
un paciente enfermo renal crónico y él ingresa por dificultad respiratoria porque hay una sobrecarga hídrica porque el paciente dejó de orinar, entonces eso sí se puede considerar a la enfermedad renal crónica, a esa enfermedad crónica como antecedente remoto de la enfermedad actual, según lo que nos dice nuestro formato de historia. ¿Qué es lo que yo voy a mencionar? En este punto voy a mencionar en qué momento se dio el cuadro similar, si llegó a recibir ayuda de algún facultativo, a qué diagnóstico y a qué tratamiento se llegó en aquel momento y la evolución que tuvo esa enfermedad. A modo de ejemplo, puedo colocar, paciente refiere cuadro similar hace 3 años, habla de tiempo de evolución, con disnea y palpitaciones, que fue ingresado y diagnosticado de insuficiencia cardíaca, cuyo tratamiento fue principalmente farmacológico con IECAS y diuréticos, y refiere mejoría y cese de los síntomas. Entonces yo hablo acá de qué diagnóstico tuvo, el tiempo en el que tuvo, en qué momento, eh, cómo evolucionó y con qué se trató. Ese es el ejemplo que yo colocaría. Si el paciente te dice que es la primera vez que le acontece esta situación, entonces niega cuadro similar anterior. No es largo, no nos vamos a tener mucho, no nos compliquemos, entonces vamos a seguir avanzando. La parte de es la visualización, es el acto de ver de forma completa al paciente en el momento en que se realiza la evaluación del paciente. Se inicia cuando empezamos a interrogar al paciente arrojando ya una información dinámica que va cambiando eh, y que va a diferir de un examinador a otro, porque como ya se dijo, depende del momento que se evalúe. Claro, esto quiere decir que básicamente es la fotografía del paciente en el momento en el que está haciendo ya el interrogatorio. Hay que recordarse que ectoscopía es solamente con el arte de observar, con el arte de la inspección. Nosotros no necesitamos realizar ninguna maniobra, ir a controlar, ni siquiera entrar en contacto con el paciente para poder realizar la ectoscopía. Esto está a los ojos y lo hacemos según a mi médico examinador me impresione y puede variar de acá a unas horas y otro médico diferir en lo que yo veo. Entonces es algo subjetivo y supeditado al examinador. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a evaluar en la lactoscopía? Estos puntos en más o menos este orden, como ejemplo. Tengo que hablar sobre el sexo del paciente, su edad, la concordancia biológica cronológica, el estado de conciencia o orientación, la fase, la constitución del paciente, la opción en el lecho, la marcha, su lenguaje, el ingreso al servicio, lo que llama a uno la atención y la impresión que nos deja el paciente. Todo esto simplemente mirando al paciente. El primer punto es sexo. No necesito dar una explicación mayor, masculino, femenino, pero sí me voy a ir deteniendo ya en los otros, concordancia biológica cronológica. Esto quiere decir que la edad yo lo voy a manifestar en años del paciente. La concordancia biológica cronológica es tratar de estimar, porque nosotros nada más estamos viendo, es ver si la edad que dice referir el paciente, que dice yo tengo 40 años, y si lo que a nosotros nos impresiona, su biología, la, la parte externa, coincide con su edad. O sea, ver si la edad cronológica coincide con la biológica o impresiona mayor o menor. Hay 3 fotografías en la parte inferior, de izquierda a derecha. La primera paciente es una paciente que tiene 40 años. Dirán ustedes que no parece de 40 años. Esta paciente padece de esclerodermia. Entonces la falta de arrugas impresiona una edad mucho menor a la cronológica. La biológica no coincide con la cronológica. Después tenemos un paciente pediátrico que parece mucho más viejo, donde la edad tampoco coincide. Y más para la derecha tenemos una paciente
que tiene 20 años de edad, pero parece una criatura condicionada por el retraso de crecimiento de una enfermedad renal crónica. Una paciente que tuvimos en el IPS central. Entonces, a veces lo que a nuestros ojos nos impresiona es que el paciente parece mayor o menor a lo que su edad se refiere. Entonces, a eso me refiero con la concordancia biológica cronológica. Existen patologías que evidentemente existe esta disrupción, pero no siempre se da el caso. Es nada más una percepción del evaluador. Inclusive hay ciertas condiciones, ciertos hábitos que hacen que uno aparente de mayor edad a la edad cronológica. El tabaquista, el malnutrido, el mal cuidado, de escasos recursos económicos que condicionan un poquitito el aspecto que proyecta. La concordancia biológica cronológica y pasa a la orientación. El estado de la conciencia es un componente del estado mental, como vemos nosotros en ese diagrama. El estado de conciencia puede ser un estado de alerta, un estado somnoliento, comatoso o delirante, cualitativa o cuantitativamente hablando. Utilizaremos el término vigil para el paciente que está despierto, utilizaremos el término lúcido para el paciente que no tiene alteraciones cualitativas de su conciencia. O sea, yo puedo tener un paciente vigil, pero puede que no esté lúcido. O sea, está vigil es sinónimo de despierto nada más, y la lucidez es que todo su estado mental esté conservado. Esos son términos que no quiero que vayan confundiendo. Después tenemos a la orientación en tiempo. Si se ubica en tiempo, sabe en qué momento de la fecha está el paciente. Si sabe dónde está, eso quiere decir el espacio, y sabe quién es y quiénes son las otras personas. En la actoscopía decimos nada más paciente lúcido, que también yo le puedo colocar colaborador o no. Con lúcido, colaborador, orientado en tiempo, espacio y persona. En esta parte voy a narrarlo de esa manera. Ya en la parte de la evaluación neurológica, esto va a cambiar un poquitito, entonces ya las evaluaciones ya cambian en terminología. La orientación a lo psíquica y autopsíquica, por ejemplo. Pero en esta parte nada más vamos a centrarnos a decir en tiempo, espacio y persona. Luego de evaluar el estado de conciencia, voy a evaluar las fases. Donde yo puedo decir que la fase está compuesta, si es una fase normal, armónica, que no me impresiona un paciente enfermo. Y también tengo ciertas fases que son características a ciertas enfermedades. Acá en la tabla ustedes ven, por ejemplo, la clasificación de fases por aparatos y sistemas. Hay varios tipos de fases descritas y conocidas. La mitral, la fascia aórtica, fascia venosa, fascia alcohólica, caquética, hipocrática, nefrítica, nefrótica, fascia leonina, la pelagrosa, la acromegálica, etcétera, etcétera. Abajo ustedes verán 5 fases distintas que con el simple hecho de mirar nosotros podemos tener una noción diagnóstica, inclusive hablar con el paciente. Eso es lo que delata el rostro o la fascia de los pacientes. La imagen inferior izquierda es una fascia acromegálica. La mandíbula se ensancha, se hace prominentes los huesos anchos. La que sigue a la derecha es una fascia mitral, que es la coloración rojo cianótica de la mejilla y del dorso de la nariz. La siguiente es la fascia miasténica, donde hay una cierta ptosis en ambos ojos. El paciente entonces tiene una mirada pseudo-ocluida, entonces obliga al paciente a enviar la cabeza hacia atrás para poder ver. Es la mirada en astrónomo, o sea, la fascia miasténica, que se ve en la enfermedad miastenia gravis. La siguiente es la fascia botagada, es la fascia cushingoide, que se ve en la enfermedad de Cushing o en ciertas Cushing medicamentosos. Y la última es la fascia caquética, que es la fascia de la desnutrición del estado de consuntivo del paciente. La bola de Bichat desaparece, se hunden
los ojos en las órbitas, hacen prominentes los relieves óseos, o sea que cada fase tiene una característica y tiene un nombre o un epónimo. Entonces, mientras más yo investigué en el libro estas fases que le estoy citando acá, y hay muchas más, entonces con el simple hecho de observar a un paciente yo puedo hacer o intentar hacer un diagnóstico. La constitución no sería más que la armonía entre las partes del cuerpo. Utilizaremos al paciente como mesolíneo, longilíneo o brevilíneo de acuerdo a las dimensiones entre su tronco y sus extremidades y la cabeza. También se utilizan sinónimos como pícnico, leptosomático, leptosómico, atlético. Según la escala de Sheldon, puede ser endomórfico, mesomórfico, ectomórfico. Todos son sinónimos y no habla más que la relación entre las proporciones de su cuerpo. Les invito a utilizar entonces más frecuentemente la palabra mesolíneo, longilíneo, brevilíneo, que cuando inspeccionemos el tórax vamos a través de una maniobra a poder determinar mejor. Pero hasta ahora lo estamos haciendo con el simple hecho de observar. Entonces el brevilíneo es el paciente obeso, de tórax corto, de miembros inferiores cortos. Longilíneo es un paciente más delgado, de extremidades largas, el cuello largo. Y el mesolíneo es el intermedio o es el más armónico de todos. La Constitución y miro cómo adopta el lecho. En cuestiones de actitudes y posiciones, yo hablo de el paciente puede adoptar el decúbito, que es el estar acostado. Si se acuesta en decúbito, con la boca hacia arriba, hablo de que es un decúbito supino, puede tener un decúbito lateral, derecho o izquierdo, dependiendo del lado, o el decúbito prono si es boca para abajo. Ahora, esa es nada más una posición. Pero yo tengo que tener en cuenta también la voluntad y la fuerza del paciente, por lo cual yo obtengo dos tipos de decúbito. No solo por la posición de supina, lateral y prona, sino también puedo obtener otra cualidad que es el decúbito pasivo o activo. El decúbito pasivo es el decúbito, como lo dice su nombre, pasivo, es por la falta de fuerza del paciente, entonces, o no tiene voluntad, está inconsciente, entonces tiene un decúbito pasivo, está de esa manera porque no tiene de otra. Ahora, si ya ejerce fuerza o voluntad propia, él puede adoptar ciertas posiciones, entonces yo hablo de un decúbito activo. Hablaré de un activo indiferente que no tiene mucho interés semiológico. El paciente se coloca a la manera que más le gusta, indiferente o preferencial, como prefiere. En cambio, sí existen decúbitos activos que son forzados. Forzados porque las patologías le condicionan a ese paciente a colocarse en esa posición. Y hay, por ejemplo, aquellas enfermedades que acompañan con disnea, dolor, parálisis, contracturas musculares son las que condicionan. Existen muchas posiciones patológicas que ustedes van a ir a ver en el libro. La posición maometana, eh, la ortopnea, que es una posición, una actitud patológica que se ve en los que tienen dificultad respiratoria, que les obliga a sentarse para poder respirar mejor. Entonces ustedes van a ir al libro a ver cuáles son las posiciones y actitudes que son patológicas. Pero tengan en cuenta que a la hora de hablar en la endoscopía digo el decúbito en su posición y veo si es activo o pasivo, y si es activo digo si es indiferente o si es forzado a su patología. Observé la opción que adopta en el hecho, puedo observar también la mano, vienen del puedo obtener trastornos del habla o trastornos del lenguaje, que ya es un proceso más complejo. En trastornos del habla puedo hablarnos de dislalias, dislosias, disartrias, disfonías, afonías, disemias, farfuleo, afasias, disfasias, etcétera, etcétera. Lenguaje conservado o lenguaje abolido también puede decir si no se puede obtener por A o B motivo, o alguna alteración de las que están ahí, para la cual ustedes van a ir a su glosario que se les pide ya desde el primer video, que vayan teniendo y vayan notando el significado de estas palabras técnicas.
que por razones de tiempo no lo voy a explicar. Luego coloco cómo ingresó al servicio, si vino caminando, en camillas o en silla de ruedas, o si vino ayudado por terceros o no. Lo que llama la atención, todo aquello que me llama la atención, que pueden ser características propias del paciente o con características que son artificiales. Características propias, por ejemplo, si el paciente tiene alguna lesión, alguna actitud, alguna posición patológica que me llame a mí la atención como médico, entonces lo describo en este apartado. Y también si existen artificios que me llamen la atención, por ejemplo, la presencia de un tubo de drenaje o de catéteres endovenosos en el paciente. Al nominar lo que me llama la atención, tres descripciones básicas, rápidas y sencillas. Me impresiona una patología aguda, impresiona una patología crónica o impresiona una patología crónica agudizada. Fíjense en los tres gráficos que les coloqué. Patologías agudas, por ejemplo, mis ojos tratan de resolver esa pregunta: ¿es aguda, es crónica o una crónica agudizada? Veo que mi paciente, el de la izquierda, en la parte de aguda, es un paciente joven, bueno, está aparentemente con todo, con disnea. Me impresiona algo agudo, no me parece una enfermedad que haya arrastrado. Entonces digo que me impresiona una patología aguda. Ya el gráfico de la derecha, yo veo un paciente más de edad, ya añoso, me parece que está tranquilo, entonces probablemente se trata de una enfermedad ya de varios meses, tal vez, no sé. Pero me impresiona algo más crónico, más estable, entonces digo, me impresiona una patología crónica. En cambio, si miro el gráfico de abajo, yo veo que mi paciente tiene una coloración cianótica o azulada, tiene edema de miembros inferiores, está en una porción de ortopnea, está sentada, me impresiona que tiene dificultad respiratoria, está con un acceso venoso en el miembro superior izquierdo. Entonces, esto no puede ocurrir de la noche a la mañana, no me parece una patología aguda, sino que es una crónica que está agudizando. Que usualmente los pacientes internados en un gran porcentaje impresionan patologías crónicas agudizadas. Entonces, de acuerdo a lo que mis ojos ven, yo puedo catalogar al paciente con una patología aguda o crónica agudizada, según mi percepción. Explicando un poco esto, yo voy a tratar de describir a la paciente que está abajo ahí en el gráfico, que lo retomé de la diapositiva anterior. Entonces hago mi narración de ectoscopía, digo paciente de sexo femenino de 80 años de edad, cuya edad cronológica coincide con la biológica, está lúcida, colaboradora con el interrogatorio, tiene una fase disneica, es brevilínea, está en ortopnea, porque esa es la posición que adopta en el lecho, está en ortopnea, de marcha no explorada. No voy a poner a esta paciente que probablemente tiene dificultad respiratoria a caminar para ver cómo camina. Probablemente no haya una alteración patológica que condicione una marcha anormal. Entonces, marcha no explorada, de lenguaje conservado, que ingresa al servicio en silla de ruedas. Me llama la atención la ortopnea, la cianosis de miembros, la cianosis peribucal, la vía periférica del miembro superior izquierdo, la fascia disneica y la utilización de los músculos accesorios de la respiración. Eso es todo lo que a mí me llama la atención. Y me impresiona evidentemente una patología crónica agudizada. Y de esa manera termina la narración de la ectoscopía. Miles de variables, miles de preguntas van a surgir. Para eso vamos a ir haciendo las tareas. Y más adelante, ya cuando reanudemos las prácticas, vamos a ir aclarando todos estos puntos, que es natural de que ustedes vayan teniendo preguntas y dudas de que si coloco esto o no coloco, cómo lo coloco en estas condiciones. Hay muchos ejemplos que lastimosamente en un video no lo puedo desarrollar por completo, pero para eso estamos, para responder a las... Entonces, ya hablando de la última, al punto 10, hasta este punto terminamos todo lo que es anamnesia. Hasta este punto yo no he tocado a mi paciente, y a partir del punto 10 sí ya voy a empezar a entrar en contacto
Por lo cual, a partir de este punto, yo le digo que empieza el examen físico. El examen con los signos vitales. Los signos vitales que son 4: presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y nosotros incluimos a la glucemia capilar. Aunque no es realmente un signo vital, siempre vamos a incluirlo al comienzo del examen físico porque arroja datos de valor muy importantes. Esta parte en realidad es algo más práctico que teórico, pero les quisiera dar las orientaciones para poder estudiar. Ustedes saben que la presión arterial es el parámetro hemodinámico, el signo vital es muy importante, con la que la presión con la que la sangre llega a las arterias, a la pared de las arterias. Es un estado de reflejo hemodinámico, de perfusión, entonces es bastante importante. ¿Qué es lo importante saber? Es cuál es la forma correcta de medir o tomar la presión arterial. Eso queda a modo de tarea de ustedes. Acá en la diapositiva ven la forma correcta de la Asociación Americana del Corazón acerca de cuál es la forma correcta de tomar la presión arterial. Ahora, la técnica, sí, me gustaría que vayan viéndolo en el libro, pero sí, lo que quiero que sepan ya a partir de ahora es que existe una forma correcta de medir la presión arterial. La presión arterial se expresa en milímetros de mercurio. La presión arterial se puede obtener a través de dos técnicas, la directa y la indirecta. Nosotros en semiología obtenemos bajo la forma indirecta. La directa son aquellas que utilizan dispositivos que se colocan directamente en la arteria y pueden medir la presión arterial. Nosotros utilizamos la manera indirecta, por ende, a través de dos técnicas, la palpatoria y la auscultatoria. La técnica palpatoria es la que utilizo el manguito del esfigmomanómetro, empiezo a insuflar mientras voy palpando el pulso radial. Cuando yo perciba de que las pulsaciones hayan desaparecido, insuflo 20 a 30 milímetros de mercurio más para ir descendiendo posteriormente de forma gradual hasta que yo vuelva a percibir la pulsación, y ese es el momento en el que yo voy a percibir la presión sistólica. Y me fijo en qué numeración se encuentra la manecilla del esfigmomanómetro para tratar de determinar la presión sistólica. A través de este método palpatorio no puedo obtener la presión diastólica, porque una vez que aparece el pulso ya no va a desaparecer. Una vez que yo determine la presión arterial sistólica, procedo a hacer la combinación con el estetoscopio y ya lo convierto en una técnica auscultatoria. Entonces hablo de la misma manera, como que yo ya obtuve una presión arterial sistólica, ya sé dónde está mi máxima, entonces directamente elevo 20 a 30 milímetros de mercurio más y voy descendiendo progresivamente hasta escuchar el primer ruido y el último ruido. Ahora sí, al auscultar el último ruido sí corresponde a la presión arterial diastólica. Es muy importante hacer la combinación de estas técnicas, puesto que hay patologías en las que puede haber un pozo auscultatorio, se llama, como la fibrilación auricular, en donde si yo solamente utilizo directamente la auscultatoria, puedo hacer una medición incorrecta. Primero la palpatoria y luego utilizar la ayuda del estetoscopio. Lo típico es que pensemos que en el antebrazo, pero también podemos tomarlo en el brazo, podemos tomarlo en los miembros inferiores, dependiendo de la arteria que podamos evaluar, la arteria radial, braquial, la pedia o la poplitea. Todos tienen un valor normal distinto. Los miembros inferiores tienen una presión arterial superior a las de los miembros superiores. Y mi miembro superior, derecho e izquierdo, también difieren uno del otro de acuerdo a quién esté más cerca del corazón o no. ¿Cuál brazo utilizar? Eso lo van a leer en la guía de la Asociación Americana en la diapositiva previa que les había mostrado. Tomamos el que tenga mayor valor. El siguiente parámetro, que está expresada en grados Celsius, usamos usualmente un termómetro para poder medir la temperatura o grabar la fiebre. Hay un rango normal de temperatura y
Después tenemos un rango para llamarle a la febrícula, para llamar a la fiebre como tal, dependiendo de los grados que vaya ascendiendo. Eso lo van a ver en capítulo de síntomas generales del argente en la parte de fiebre. ¿Qué es lo que tengo que saber también? Es que el cuerpo, en la frente, en el oído, en la boca, la axila y el recto. ¿Qué es lo que yo debo saber? Que básicamente en la boca y el recto son los más fiables. La axila, la frente y los oídos tienen mucha dependencia del factor externo para dar una verdadera medición de la temperatura corporal. Evidentemente, cuando elijo uno u otro, dependiendo de la comodidad, de qué tan rápido lo quiera hacer, la boca, por ejemplo, no la voy a medir en niños menores de 6 años porque uno no sabe cómo se va a comportar, puede romperse el termómetro en la boca, lesionar la boca, etcétera, etcétera. Y la rectal es la que es más exacta, es nada más que es incómoda, entonces esta se utiliza más en niños menores de 6 años y en los enfermos que están inconscientes o confusos. En ellos se recomienda utilizar la temperatura rectal. Entonces, ¿cómo se expresa en grados Celsius? ¿Con qué se mide? Con un termómetro. ¿Dónde se coloca? Existen diferentes sitios. ¿Cómo se clasifica la temperatura corporal? En normotermia, en febrícula o fiebre, y la fiebre también puede ser subdividida. Eso lo vamos a ir a estudiar en la parte de fiebre en el capítulo del argente de semiología de los síntomas generales. Lo que no olviden nunca es que se expresan latidos por minuto. O sea, cuántos latidos yo puedo auscultar en un minuto, en 60 segundos. Tiene una técnica que en el momento de la práctica vamos a ir desarrollando. Solamente colocamos el estetoscopio en el foco mitral y vamos ayudándonos de un cronómetro, un reloj, y vamos a contar la cantidad de latidos que encontramos en un minuto. No hay que confundir, por favor, la frecuencia cardíaca con la frecuencia pulso, porque a veces uno solicita para que uno mida la frecuencia cardíaca y va directamente a contar las pulsaciones de la arteria radial. Entonces, eso es frecuencia pulso, no es frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se cuenta en el área cardíaca, directamente en el corazón. A veces la frecuencia cardíaca es un tanto irregular, por lo que a veces es importante hacer varias determinaciones y luego hacer un promedio aritmético, hacer un cálculo matemático, hacer un promedio, y eso es lo que yo voy a referir como latidos por minuto en promedio. O sea que si en mis signos vitales, en la parte de cuando voy a escribir esa hoja de historia clínica, yo coloco 85 latidos por minuto en promedio. Eso indica de que hiciste un cálculo de promedio y que tu ritmo es irregular. Si es regular, directamente colocamos tantos latidos por minuto. Vital es la frecuencia de las respiraciones por minuto. Se expresa de esa manera. Existen varias técnicas, también nos ayudamos de un cronómetro o un reloj y vamos a ir contando cuántas expansiones torácicas ocurren en un minuto. ¿Qué es lo que tal vez no quiero que olviden? Es que esto se hace cuando el paciente se encuentra distraído, ya que si uno le refiere a que va a contar la respiración, probablemente va a sentirse nervioso y va a empezar a respirar más. Y no sería un dato fiable. Entonces eso, mientras estamos haciendo alguna otra maniobra o cuando uno está siendo más hábil, hace dos cosas a la vez tal vez, va a poder obtener la frecuencia respiratoria, pero siempre bajo un fenómeno de distracción del paciente. Aunque es un signo vital, pero se considera tal cual de importante, se expresa en miligramos por decilitro. Esa es la unidad de medida por la que vamos a expresar la glucemia capilar. Se realiza a través de la medición de glucosa en la sangre capilar y es una forma rápida de obtener esa medida a través de dispositivos para el efecto. Entonces, no confundan con el término HGT, que es una marca comercial del hemoglucotés de glucemia capilar. Con esto básicamente di un repaso rápido acerca de la primera parte, que es la anamnesis, y una pequeña introducción de lo que son los signos vitales de la parte del examen físico. A partir de ahora ya vamos a ir
por aparatos y sistemas, y todo esto que hemos estudiado hasta ahora vamos a ir profundizando un poquitito más. Pero así como les había dicho, esto tiene un fenómeno de orientación. Este video no tiene más que otro objetivo que orientarles para que ustedes vayan a estudiar y cumplan así también las tareas que se les asigna. Y si tienen dudas, hacernos llegar sus dudas y así para poder prepararnos para el examen después de Semana Santa probablemente. Bueno, con eso terminamos. Ha sido un placer.